Buena gente, con un video más. Hemos hablado sobre diferentes figuras destacadas de la historia. Espías, reyes, reinas, generales, presidentes, pero no hemos hecho un énfasis en los filósofos políticos. Hoy vamos a hablar sobre uno de los casos más recientes de filósofo político, es decir, John Rawls, el defensor de lo que es el igualitarismo. Bienvenidos. John Burleigh Ross nace el 21 de febrero de 1921 en Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos. Es un destacado profesor y filósofo político, creador de la teoría igualitarista. En 1949 se casa con Marty y tiene 4 hijos. A finales de los años 20, John Rawls sufre dos tragedias impresionantes. La primera es, en 1928, pierde a uno de sus hermanos a causa de la difteria. Él había contraído la enfermedad. Sin embargo, por la sobreprotección que tenía su hermano hacia este y por intentar siempre visitarlo y estar pendiente de él, se contagia y para desgracia de John Rawls, su hermano muere. Él logra salir de la enfermedad, pero al año siguiente, en 1929, contrae pulmonía. También, para desgracia de este, uno de sus hermanos intenta visitarlo y también sufre de la enfermedad de la pulmonía y muere. En 1939 ingresa a la Universidad de Princeton, donde estudia teología, y ya para 1943, licenciado en estos estudios, se enlista en el ejército de los Estados Unidos en la Guerra del Pacífico, con el fin de combatir por medio de operativos o misiones de inteligencia a la amenaza japonesa. Para desgracia de este, en 1945 deja de lado el ejército y cambia completamente su percepción religiosa, al punto de que se vuelve ateo. La justificación es las atrocidades que se hacían con la religión. Por ejemplo, justificar que los Estados Unidos tenían la verdad absoluta y que Dios los amparaba para combatir a la amenaza imperial de los japoneses y de los nazis. También el ver la crisis de lo que había sido el holocausto judío, la cantidad de muertos y el sufrimiento. Y también el hecho de que se manipulara la religión a favor de ciertos intereses, lo cual hizo que para John Rawls no hubiera un interés mínimo en defender un credo, el cual solamente se basaba en mentiras y en favorecer intereses meramente materiales. En 1948 se convierte en doctor de filosofía moral en la Universidad de Princeton. En los años 50 y hasta 1962 fue profesor de la Universidad de Cornell y también del Massachusetts Institute of Technology. Para 1962 se convierte en profesor de la Universidad de Harvard y se mantendría en este cargo hasta su jubilación en 1995. En 1971 escribe su obra más destacada y por la que se le reconoce internacionalmente, Teoría de la Justicia. Teoría de la Justicia es una obra en la cual se fundamenta que para que las naciones, los estados y los ciudadanos podamos vivir en paz y convivir de una forma en donde haya igualdad y libertad, se tiene que dar un trato digno y justo hacia las personas desfavorecidas, porque solamente así es que se va a lograr una verdadera equidad y una verdadera igualdad. ¿En qué se basa también? En que esto no se puede lograr por medio de dogmas religiosos, por medio de cultura o por medio de sistemas económicos. Esto solamente se puede lograr por la política y a través de las instituciones estatales. Es decir, él cree que el Estado tiene que resguardar a todos los diferentes grupos de personas, desde los grupos mayoritarios hasta los grupos minoritarios, y que poco a poco se puede lograr un énfasis integrándolos a todos como un conjunto, como una gran unión. También hay que entender de que en teoría de la justicia se da una fuerte crítica al utilitarismo, una corriente que había nacido en el siglo XIX por figuras como John Stuart Mill y previamente en el siglo XVIII por Jeremy Bentham, la cual se basa en que el bienestar va a llegar solamente por medio del avance de las personas de manera individual. Para John Rawls no puede ser así, al contrario, el bienestar
debe ser dirigido desde una forma global en la cual todos los grupos o todos los individuos puedan servir a los más desfavorecidos. Se puede decir de que es una especie de comunismo o socialismo político, pero para el autor no se basa tanto en esto, sino en un liberalismo o en una integración en la cual todos podamos convivir individualmente bajo un marco normativo que nos creemos, que ahí hay un poco como de utopía, pero que pueda regirnos para hacer las cosas en beneficio de los demás. Cuando le servimos a los demás, no importa si lucramos, siempre y cuando eso ayude a los grupos pues desfavorecidos. En 1993 escribe la obra Liberalismo Político, en la cual se fundamenta en las acciones que tiene que tener el Estado para promover una mejor integración por parte de los grupos minoritarios, principalmente por las instituciones. 6 años después, en 1999, escribe El Derecho de las Gentes, donde recalca las acciones que tienen que tener los grupos minoritarios para poderse establecer de manera justa y así evitar las desigualdades. En 2002, ya con bastantes años de edad y con problemas constantes de derrames cerebrales, escribe su última obra, La justicia como equidad, en la cual se basa en la idea de que solamente las naciones que busquen el beneficio de sus recursos y la distribución correcta de estos entre todas las personas de la nación o inclusive de los organismos internacionales y demás fuerzas transnacionales es que puede darse un avance social, un avance económico y obviamente un avance como humanidad. El 24 de noviembre del 2002 muere a causa de otro derrame cerebral a los 81 años en Lexington, en Massachusetts. Hay que destacar de que es un filósofo de una nueva generación con ideales pues de cambio. No se basa tanto en una cuestión política, si ustedes lo analizan no tiene una ideología como socialista o liberal pura, sino que se basa más en una cuestión, puede decirse moral o ética, pero fundamentada en que el individuo la construye, no necesariamente en los dogmas o en la cultura o en los credos. Por eso es que no tiene una tendencia pues política o económica, sino más que nada es una cuestión meramente personal. Hay personas que lo destacan como un destacado liberal, otros lo consideran más bien un socialista, un comunitarista, pero también hay otros que pues critican completamente su ideal porque lo ven hasta de cierta forma utópico, inclusive más utópico que las corrientes, no sé, comunistas radicales o las corrientes más extremas pues del capitalismo. Entonces es una percepción muy interesante la de John Rawls, quien puedo asegurarles de que es un filósofo político que deja una gran huella, nos pone a consultar o analizar el sentido de el desarrollo social, económico, cultural, en fin, y también el qué tanta igualdad hay en el mundo, porque si bien tenemos constantes luchas por derechos humanos, constantes luchas por promover pues una mejor distribución en temas de etnia, en temas de color, en temas de eh, religión, en temas de género, hay todavía luchas que siguen siendo cuestionadas. Y aquí es donde está John Rawls para determinar ese punto en donde no importa el credo, la religión, el estatus, la política, en fin, siempre y cuando un Estado y sus instituciones promuevan la justicia y la igualdad hacia los más desfavorecidos. Sin más que decir, me despido. Buen día.